Mi esposa se burló de mí, una actuación diminuta de un hombre diminuto, delante de sus amigos, pero lo que hice después la dejó sin palabras. Yo, hombre de 38 años, nunca pensé que compartiría esta historia. Pero después de pasar meses leyendo en este subreddit, creo que escribir todo esto podría ayudarme a procesar lo que ha pasado. He estado con mi esposa, mujer de 36 años, durante casi 9 años. Casados 8 de ellos. Siempre pensé que teníamos algo decente. No perfecto, pero ¿qué matrimonio lo es, verdad? Algo de contexto sobre mí. He estado trabajando en consultoría financiera durante los últimos 15 años. Empecé desde abajo, sin título universitario, solo trabajando duro y aprendiendo todo lo que podía. Mi viejo siempre decía que la educación viene en muchas formas. Era un tipo de clase trabajadora que usó sus manos toda su vida, pero fue una de las personas más inteligentes que he conocido. Me enseñó que el respeto se gana con acciones, no con palabras. Me forjé una buena reputación por ser el tipo que puede manejar a los clientes difíciles con los que nadie más quiere lidiar, el solucionador de problemas, el que arregla las cosas. Físicamente, siempre he estado en buena forma. Voy al gimnasio 4 o 5 veces a la semana, jugué rugby en la universidad y practiqué MMA amateur en mis 20s. Nada profesional, pero gané más peleas de las que perdí. No soy enorme ni nada, pero siempre me he sentido orgulloso de mantenerme en forma. Mido 1,85 metros y peso unos 86 kilos, casi todo músculo. Nunca tuve problemas de confianza o autoestima, al menos no hasta los últimos años de mi matrimonio. Mi esposa trabaja en ventas farmacéuticas, uno de esos trabajos donde tu apariencia y tu habilidad para relacionarte importan más que tu conocimiento real del producto. Siempre habla de hacer contactos y de rodearse de las personas adecuadas para ascender en la empresa, del tipo de persona que juzga un restaurante por si la gente correcta podría verla allí. Así que, un viernes, insistió en que organizáramos una cena para sus compañeros de trabajo y sus parejas. Es importante para mi carrera, dijo, con ese tono que no deja espacio para discusión. No soy muy fan de organizar fiestas. Preferiría estar viendo el partido con un par de amigos, pero pensé, es importante para ella, ¿por qué no? Pasé todo el día partiéndome el lomo para que todo estuviera perfecto. Limpié la casa de arriba a abajo, cociné una cena de 3 tiempos. Siempre he disfrutado cocinar, algo que me enseñó mi papá. Me aseguré de que el vino estuviera bien enfriado, todo bien cuidado. Hice un asado que toma como 6 horas para cocinarse bien. Aperitivos caseros. Hasta horneé un cheesecake desde cero. La noche comenzó bien. Todos estaban con los aperitivos, charlando, elogiando mi comida. Esta gente de farmacéutica se viste como si salieran de una revista. Cabello perfecto, dientes perfectos, y una charla superficial perfecta. Empecé a pensar que tal vez no iba a ser tan malo. Puedo ser un buen anfitrión por una noche. Luego, mi esposa llega a su tercera copa de vino. Conozco sus patrones. La cerveza la pone somnolienta. El licor la pone agresiva. Pero el vino la pone cruel. De alguna manera la conversación gira hacia las relaciones, y ella pone esa cara. Esa sonrisa que aprendí a reconocer como señal de problemas. Es como ver un accidente en cámara lenta, sin poder hacer nada. Se gira hacia sus colegas y dice, ¿saben qué es gracioso? Su voz era más alta de lo necesario. Cuando lo conocí, pensé que era un partidazo. Alto, exitoso, impresionante en todas las áreas. Y enfatizó el todas, como si estuviera en una comedia mala. Inmediatamente me puse tenso. Sabía a dónde iba esto. El esposo de una colega pregunta, ¿y no lo es? Todos se ríen, pensando que es solo broma entre casados. Entonces ella levanta la mano, juntando el pulgar y el índice con apenas un espacio entre ellos y dice, algunas cosas no están a la altura de las expectativas. La mesa estalla en carcajadas mientras yo estoy ahí, con la cara ardiendo de vergüenza. Pero ni siquiera había terminado. Honestamente, es como estar casada con un adolescente. Rápido para empezar, más rápido para terminar, si me entienden. Más risas. A veces me pregunto si debería comprarle una sillita para cenar. Una de sus compañeras intentó cambiar de tema, probablemente porque sentía lo incómodo que se estaba poniendo todo. Pero mi esposa siguió. No, en serio. Está bien. Todos tenemos nuestras cruces. La mía es solo más pequeña que la mayoría. Luego alzó su copa en un brindis burlón. Yo solo me quedé congelado, sin tocar la comida, con las manos apretando la servilleta tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. La conversación eventualmente cambió, pero el daño ya estaba hecho. Lo vi en los ojos de todos, pena, incomodidad, esa consciencia incómoda que no puedes desver. Mi hombría, mi confianza, mi dignidad, todo convertido en chiste en mi propia mesa. Lo peor es que no era la primera vez que lo hacía. Solo fue la primera vez que lo hizo frente a gente con la que tendría que volver a cruzarme. Recuerdo pensar, cociné toda esta comida, limpié esta casa, ¿y así es como me trata? Pero como siempre, me lo tragué, sonreí porque eso es lo que se supone que hacen los hombres, ¿verdad? Aguantar. No armar escándalo.
Pero algo se rompió en mí esa noche. Algo que ya no se podía arreglar. Lo que más dolió no fue solo la humillación. Fue darme cuenta de que la persona que se suponía debía ser mi aliada más cercana, mi pareja, pensaba tan poco de mí que usaba mis inseguridades más privadas como entretenimiento. De alguna forma, terminé la noche en piloto automático, recogiendo platos, sirviendo café, forzando sonrisas, jugando al anfitrión perfecto mientras me moría por dentro. Pero detrás de la sonrisa, algo se estaba quebrando. Algo fundamental estaba cambiando en cómo veía mi matrimonio, a mi esposa, y a mí mismo. Después de que todos se fueron, ella actuó como si nada hubiera pasado. Se quitó los tacones, se tiró en el sofá y empezó a mirar su celular. Cuando la confronté, simplemente desestimó mis sentimientos. Ay, relájate. Fue solo una broma. Todos hacen ese tipo de comentarios entre parejas. ¿Te gustaría si yo hiciera bromas sobre tu cuerpo delante de tus colegas? Le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella puso los ojos en blanco. Dios, qué dramático eres. Es diferente para hombres y mujeres. Además, todos saben que te amo. Luego se fue al cuarto. Estoy cansada. No te quedes limpiando hasta tarde. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo me quedé despierto mirando el techo. Sus palabras se repetían en mi mente. Esto no era la primera vez que hacía comentarios así, pero sí fue la primera vez que lo hizo de forma tan pública, tan deliberada. Pensé en mi papá y en lo que me enseñó mientras crecía. Era de la vieja escuela, creía que un hombre debía proveer, proteger y perseverar. Trabajó en el mismo empleo por 40 años sin quejarse ni una vez. Incluso cuando sus manos estaban tan artríticas que apenas podía sostener un bolígrafo. Hijo, me dijo una vez, la medida de un hombre no está en su billetera ni en sus pantalones. Está en cómo se comporta cuando la vida se pone difícil. Mi papá murió hace 2 años. Cáncer. Peleó como un campeón hasta el final. Nunca se quejó, ni una sola vez. Solo seguía diciéndonos que no nos preocupáramos, que había tenido una buena vida. Ese es el tipo de hombre que quería ser, el tipo de esposo que traté de ser. Cargué con este matrimonio durante años, soportando sus burlas, sus críticas, su falta de respeto, porque creía que eso es lo que hace un buen esposo. Mi padre nunca se habría quejado de su matrimonio. Él y mamá estuvieron juntos 45 años cuando murió, pero estoy bastante seguro de que ella nunca se burló de su hombría frente a sus amigos. Pero esta cena fue diferente. Esta fue la chispa que finalmente me abrió los ojos sobre la verdad de nuestra relación. A veces, la humillación es la llamada de atención que no sabías que necesitabas. Mientras yacía ahí, me pregunté, ¿cuándo me convertí en esta persona? Este pusilánime que sonríe y sirve postre después de ser humillado frente a extraños. Mi padre me enseñó a ser fuerte, a ser respetuoso, pero nunca a ser una alfombra. Y me di cuenta de algo más. Mis padres discutían, claro, pero siempre había respeto, siempre amor. Yo no podía recordar la última vez que mi esposa me mostró respeto. Y si soy honesto conmigo mismo, no recuerdo la última vez que sentí que me amaba. Con la mañana llegó una claridad que no había sentido en años. Esto no era una relación de pareja. Era otra cosa, algo tóxico. Y por primera vez me permití considerar una palabra que nunca había asociado con mi matrimonio, abuso. Esa cena no fue un caso aislado. Esa noche, mientras no dormía, comenzaron a volver los recuerdos. Una corriente constante de pequeños cortes que habían drenado mi autoestima a lo largo de los años. Al principio, sus comentarios eran sutiles, disfrazados de bromas o sugerencias útiles. Quizá deberías usar zapatos con suela más gruesa, decía antes de eventos con sus colegas. Puede ayudarte a parecer más autoritario. Yo lo tomaba a broma, pensando que era solo práctica. Mejor déjame pedir por los dos, decía en restaurantes con sus amigos. Siempre eliges el vino equivocado. Luego me daba una palmadita en la mano como si fuera un niño. Esto a pesar de que siempre he estado en excelente forma. Solía competir en peleas de MMA amateur en mis 20s. Nada profesional, pero sabía defenderme. Ella lo sabía. De hecho, tengo un pequeño estante con trofeos en el sótano que ella insistió en esconder cuando sus padres vinieron de visita. Parece tan agresivo, dijo ella. No quiero que piensen que eres una especie de bruto sin cerebro. Siempre encontraba maneras de minimizar mis logros mientras resaltaba los suyos. Cuando cerraba una cuenta importante en el trabajo, decía que bien y cambiaba de tema. Pero si ella recibía el más mínimo reconocimiento en su empleo, teníamos que salir a celebrarlo, y hablaba de ello durante semanas. Luego vinieron los comentarios en la cama. Lo que empezó como sugerencias pronto se convirtió en críticas. ¿Eso es todo?, preguntaba con visible decepción. ¿Ya? O peor aún, suspiraba y se daba la vuelta murmurando, no te preocupes. Ya estoy acostumbrada. Cada vez intentaba más complacerla, solo para enfrentar más decepciones, más suspiros, más gestos sutiles de desaprobación con la cabeza. Recuerdo una vez que sugerí probar algo nuevo en la cama. Nada loco, solo variar un poco. Se rió y dijo, qué tierno, pero apenas puedes con lo básico. No nos adelantemos. Con el tiempo, dejé de tomar la iniciativa.
¿Para qué prepararse para el fracaso? ¿Verdad? Luego empezó a quejarse de que ya no iniciaba nada. La mayoría de los esposos en realidad quieren acostarse con sus esposas, decía. Era como estar atrapado en una situación sin salida. Mi ascenso en el trabajo hace 3 años debería haber sido una celebración. Finalmente me convertí en gerente regional después de años de esfuerzo, un aumento del 40% y un auto de la empresa. En cambio, cuando se lo conté con orgullo, respondió, «Qué bien. Supongo que no había muchas opciones este año». Luego inmediatamente cambió el tema a sus propios logros laborales. Recuerdo estar de pie en la cocina, con una botella de Macallan 18 sin abrir, mientras ella hablaba de sí misma durante 40 minutos seguidos. Había comprado esa botella para celebrarlo con ella, y terminé bebiéndola solo en el garaje un mes después mientras trabajaba en mi auto de proyecto, un Camaro 69 que llevaba años restaurando. El garaje se convirtió en mi santuario, el único lugar al que ella casi nunca iba porque no le gustaba el olor. En retrospectiva, probablemente era la única parte de mi vida que ella no había invadido ni criticado por completo. Las reuniones familiares eran otro campo de batalla. Me presentaba a parientes lejanos con una mano en mi hombro, diciendo cosas como, «Este es mi esposo». No es lo que esperaba cuando soñaba con casarme de niña, pero nos las arreglamos, ¿verdad, cariño? Todo mientras lucía esa sonrisa perfecta que hacía pensar a todos que solo estaba siendo cariñosa en broma. Cuando íbamos de compras, sostenía tallas más pequeñas y decía, «Tal vez algún día», justo frente a los dependientes. Si me probaba algo que me gustaba, fruncía ligeramente el ceño y decía, «Está bien si eso es lo que quieres, pero no te favorece mucho». Ni mis pasatiempos estaban a salvo. Cuando empecé a retomar el boxeo, algo que siempre me había gustado, se rió y le dijo a sus amigas por teléfono, «Es su crisis de la mediana edad, creo. Está tratando de revivir sus días de gloria, pero la mayoría del tiempo solo vuelve adolorido y quejumbroso». Dejé de ir después de 3 meses. Lo peor fue cuando mi papá se enfermó. En lugar de apoyarme en uno de los momentos más duros de mi vida, lo convirtió en una carga. ¿Tenemos que volver a visitarlo? Acabamos de ir el fin de semana pasado. O decía, no veo por qué necesitas estar ahí tanto. Los doctores ya están haciendo todo lo posible. La noche después de su funeral, se quejó de que yo traía el ambiente abajo en casa y sugirió que intentara superarlo. Mi padre ni siquiera estaba en la tumba aún, y ella ya me decía que lo superara. Viendo hacia atrás, ahora puedo ver con claridad lo que antes no veía. Esto era un patrón de abuso emocional sistemático. Una muerte por 1000 cortes, cada uno lo suficientemente pequeño como para ignorarlo por sí solo, pero juntos casi me destruyeron. El patrón más retorcido era cómo me elevaba en privado, solo para derribarme en público. Decía que me veía guapo mientras nos alistábamos para un evento, solo para luego decirle a todos que tuvo que ayudarme a coordinar mi atuendo porque me visto como un adolescente daltónico. Elogiaba una comida que cocinaba en casa, y luego les decía a los invitados que todavía estaba aprendiendo técnicas básicas. Nuestras vacaciones seguían el mismo guión. Criticaba mis habilidades para planear, mi sentido de la orientación, mis elecciones de restaurantes, todo mientras documentaba nuestros momentos de pareja perfecta para las redes sociales. El contraste entre su retrato en línea de nuestro matrimonio y la realidad era una locura. La noche después de aquella cena, al revisar su Instagram, vi que había publicado fotos del evento. Cena increíble con amigos increíbles y mi increíble esposo que hizo que todo fuera posible. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y mensajes de pareja ideal. Ahí fue cuando realmente me di cuenta. Estaba viviendo 2 matrimonios distintos. El público que ella mostraba en internet y el privado en el que me recordaban constantemente que no era suficiente. Al amanecer, mientras entraba la luz por las cortinas del dormitorio, tuve una claridad asombrosa, esto no era amor. Era abuso, y había estado ocurriendo durante años. La realización de que estaba en un matrimonio abusivo cambió algo fundamental dentro de mí. Por primera vez, comencé a prestar atención a las pequeñas cosas que antes ignoraba, como lo protectora que era con su teléfono, como siempre lo ponía boca abajo cuando yo entraba en la habitación, como salía a tomar ciertas llamadas diciendo que eran de trabajo, incluso a las 10 de la noche los fines de semana. Nunca había sido celoso. Confiaba plenamente en ella, incluso cuando algunos amigos insinuaban que quizá no debería. Todas esas conferencias fuera de la ciudad, mi amigo Mike dijo una vez, suena muy conveniente. Lo callé de inmediato. Ella no es así, insistí. Su carrera es importante para ella. 2 días después de la cena, dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Vibraba repetidamente con mensajes entrantes. Nunca había espiado antes. La confianza siempre había sido importante para mí, incluso cuando yo era el único que la practicaba. Pero algo me hizo mirar esa vez. La pantalla de bloqueo mostraba mensajes de alguien guardado como Jim, entrenamiento regional. Ya te extraño, bebé. Anoche fue increíble. Todavía te siento en mí. ¿Cuándo puedes escaparte otra vez? Necesito más de ese culo. Me temblaban las manos mientras tomaba su teléfono.
Por alguna amarga coincidencia, no había cambiado la contraseña desde que configuramos nuestros teléfonos juntos hace años. Abrí la conversación y sentí que la habitación giraba a mi alrededor. Cientos de mensajes se extendían por meses. Fotos explícitas, relatos detallados de encuentros en hoteles, planes para su próxima cita. Este tipo del gimnasio ni siquiera era su compañero de trabajo, como pensé al principio. Era un perdedor que conoció en una conferencia, un entrenador personal a medio tiempo que trabajaba en el gimnasio del hotel donde se hospedaba, pero que vivía con sus padres a los 35. Por los mensajes entendí que vivía en el sótano de sus padres y conducía el coche viejo de su papá. Tenían chistes internos sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mi rendimiento en la cama, sobre lo ingenuo que era. Los mensajes más recientes hablaban de sus planes para la noche siguiente. Aparentemente, yo iba a trabajar hasta tarde, lo cual era noticia para mí. Pero lo que realmente me destrozó fueron los mensajes donde hablaban de mí. Él no tiene ni idea, escribió ella. Está demasiado ocupado tratando de complacerme como para notar algo. Jim le preguntó si se sentía culpable por estar con un hombre de verdad por una vez. Debería agradecerme por quedarme con él tanto tiempo. Al menos Jim sabe cómo usar lo que tiene, aunque lo único que tenga sea una gran V y no mucho más. Jaja. Seguí leyendo. Había fotos también. Comparaciones entre nosotros. Detalles explícitos sobre lo mucho mejor y más grande que era Jim. Cómo podía durar toda la noche mientras yo no pasaba de 5 minutos. Cómo volvía a casa después de estar con él y se acostaba a mi lado, aún sintiéndolo dentro. Sentí náuseas. Sentí rabia. Pero sobre todo, sentí una extraña frialdad clara que no había sentido en años. Seguí leyendo, incapaz de detenerme. Los mensajes se remontaban 7 meses atrás, casi exactamente, pero había referencias a otros antes de Jim. Menciones de un David y alguien llamado Thea, que aparentemente había sido divertido mientras duró. Todo mi matrimonio pasó ante mis ojos. Todas esas noches trabajando tarde, las conferencias de fin de semana, los viajes de chicas, ¿fue algo de eso real? ¿Alguna vez me fue fiel? Escuché la ducha apagarse arriba. Con precisión mecánica, tomé capturas de pantalla de las conversaciones clave, me las envié por mensaje de texto, luego borré los mensajes de su teléfono. Lo dejé exactamente donde lo había encontrado, luego fui al fregadero de la cocina y me eché agua fría en la cara. Cuando bajó, envuelta en su bata con una toalla en el cabello, yo estaba tranquilamente haciendo café. ¿Dormiste bien?, pregunté, con una voz sorprendentemente firme. Como un bebé, respondió, completamente ajena a que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Imprimí los documentos clave y las capturas de pantalla, y los guardé en una carpeta. Luego llamé a mi amigo Mike para preguntarle si podía quedarme en su casa unos días. Mike y yo nos conocemos desde la secundaria. Es el tipo de amigo que te ayudaría a enterrar un cadáver sin hacer preguntas. Jugamos rugby juntos, nos metimos en más de un lío de adolescentes, y fue mi padrino de bodas. ¿Todo bien?, preguntó, notando de inmediato que algo no estaba bien. La verdad, no, admití. No puedo hablar de eso ahora, pero necesito un lugar donde quedarme. Hermano, respondió sin dudar. ¿Quieres que lleve cervezas? Tal vez mañana, le dije. Esta noche necesito tener la cabeza despejada. Después, contacté a una abogada. No a cualquiera, sino a Janet Klein, conocida por ser la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad. El lema de su firma era, literalmente, no nos desquitamos. Lo tomamos todo. Puedo verte a las 3 de la tarde, dijo después de escuchar un breve resumen de mi situación. Trae todos los documentos financieros que puedas reunir y esas capturas de pantalla. Pasé la siguiente hora recogiendo lo que pude sin levantar sospechas. Estados de cuenta bancarios, información de cuentas de inversión, incluso tomé fotos de su colección de joyas, cosas que le había comprado a lo largo de los años y que valían miles. Esa noche actué con total normalidad. Le pregunté por su día. Preparé la cena. Sugerí ver su serie favorita, todo mientras la carpeta estaba escondida en mi maletín junto a la puerta, todo mientras ella le enviaba mensajes a él sentada a mi lado en el sofá, sonriendo a la pantalla de su teléfono. ¿Buenas noticias del trabajo?, pregunté con naturalidad. Solo un proyecto que por fin se está dando, respondió sin levantar la vista. Nada que entenderías. Asentí y sorbí mi bourbon, observando su rostro. Esta desconocida con la que había compartido mi vida durante 9 años. La mujer que había destruido sistemáticamente mi autoestima mientras me traicionaba de la forma más cruel posible. Te amo, dije, probando las palabras. Ella me miró brevemente. También te amo, respondió automáticamente antes de volver a su teléfono. Ese momento de rutina vacía y ensayada me lo dejó todo claro. No solo me estaba menospreciando y burlando. Me estaba engañando activamente, alguien que no sentía amor real por mí. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo inesperado crecer dentro de mí. No fue dolor. Ni siquiera rabia. Fue una fría y clara determinación. Era hora de terminar con la farsa. No voy a mentir. Parte de mí quería confrontarla ahí mismo, estrellar su teléfono contra la pared y ver su cara mientras le explicaba cada detalle de lo que sabía.
El viejo yo, el luchador que nunca rehuía un enfrentamiento, estaba gritando por salir. Pero el estratega en mí, el que había escalado desde un puesto básico hasta gerente regional, sabía que debía actuar con cabeza fría. Esto no era una pelea de bar. Era guerra psicológica, y tenía que ser inteligente. Así que esperé y planeé. La reunión con Janet fue justo como lo esperaba. Fría, calculadora, y completamente de mi lado. Este es un caso muy sólido, dijo, revisando las pruebas que reuní. La infidelidad está bien documentada. Y por lo que describes, hay un patrón claro de abuso emocional. ¿Qué hago ahora?, pregunté. No la enfrentes todavía, aconsejó Janet. Primero debemos asegurar tus activos. Mueve la mitad del dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal nueva. Documenta todo lo de valor en la casa. Envíame cualquier otra prueba adicional de las infidelidades. Y lo más importante, no dejes que se entere de que planeas dejarla hasta que estemos listos. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Durante los siguientes 2 días, me preparé meticulosamente para el final de mi matrimonio. Abrí una nueva cuenta bancaria en otra entidad. Documenté nuestros bienes. Incluso tomé el día libre del trabajo para llevar mis pertenencias esenciales a casa de Mike mientras ella estaba fuera. Y también hice una cosa más, encontré las redes sociales de Jim y averigüé quiénes eran sus padres. Una búsqueda rápida reveló su dirección, el mismo apartamento en el sótano donde vivía. Investigando un poco más, descubrí que su padre era pastor en una iglesia local. Esa información podría servirme más adelante. Todo estaba listo para la confrontación que sabía que tenía que suceder. Esa noche, preparé su cena favorita, salmón con verduras asadas y vino blanco. Ella llegó a casa sorprendida por el ambiente romántico. ¿Qué se celebra?, preguntó, dejando sus llaves en la encimera. Solo tenía ganas de hacer algo lindo, respondí, sirviéndole una copa de vino. ¿Cómo estuvo tu día? Ocupado. Estresante. Lo de siempre. Revisó su teléfono otra vez, probablemente escribiéndole a Jim antes de sentarse. Comimos en relativo silencio hasta que finalmente hablé. Necesito hablar contigo de algo importante. Ella suspiró dramáticamente. ¿Puede esperar? Estoy agotada. No, no puede. Puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. Sé lo del engaño. Su expresión pasó rápidamente de la sorpresa a la negación, luego al cálculo, y finalmente a la indignación. ¿De qué estás hablando? Abrí la carpeta y fui colocando las pruebas una por una. Los recibos del hotel, los mensajes de texto, capturas de pantalla, facturas de restaurantes, registros de llamadas. ¿Revisaste mi teléfono?, exclamó, intentando voltear la situación. Eso es una invasión total de mi privacidad. Sí, lo hice, admití con calma. Después de años de abuso emocional y humillación pública, finalmente escuché a mi instinto. Ella soltó una risa incrédula. ¿Abuso? ¿Hablas en serio? Yo te he apoyado en todo. Tú me has menospreciado en cada oportunidad, respondí. Te burlaste de mi estatura, de mi rendimiento en la cama, de mi carrera, todo mientras te acostabas con un fracasado que vive con sus papás. Sus ojos se abrieron de par en par. Tú no sabes nada de Jim. Sé lo suficiente. Sé que tiene 35 años y vive con mami y papi. Sé que su padre es pastor y probablemente estaría muy interesado en saber lo que ha estado haciendo su hijo. Sé que ni siquiera trabaja contigo, aunque lo tienes guardado como contacto del trabajo. Su estrategia cambió al instante. Le brotaron lágrimas en los ojos. Cometí un error. No significó nada. Podemos superar esto. La infidelidad es solo una parte del por qué este matrimonio terminó, le expliqué, manteniendo la calma. Incluso sin eso, no me quedaría con alguien que me trata con tal desprecio. Extendió la mano para tomar la mía. La retiré. No lo entiendes, suplicó. He estado bajo mucha presión en el trabajo. Él solo estaba ahí. Fue un momento de debilidad. 7 meses de momentos, la corregí. ¿Y las cosas que dijiste de mí? Sus lágrimas desaparecieron, reemplazadas por una furia fría. Bien, ¿quieres la verdad? Sí, he sido infeliz. ¿Qué esperabas? Nunca me satisfaciste. Ni económica, ni emocional, ni físicamente. Asentí, casi aliviado de finalmente escuchar sus verdaderos pensamientos. Es exactamente por eso que me voy. Merezco algo mejor que alguien que me ve así. ¿Tú? Bufó. ¿Mejor que yo? Buena suerte encontrando a alguien que aguante tus limitaciones, dijo, señalando despectivamente mi entrepierna. ¿Por limitaciones te refieres a mi incapacidad para detectar mentiras? Porque esa ya está superada, sonreí, sintiéndome extrañamente tranquilo. O tal vez te refieres a mi limitación de creerle a mi esposa cuando me decía que me amaba. Esa también se curó. Su rostro se deformó de ira. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí? No me estoy alejando de ti, la corregí. Me alejo de esto, dije, señalando entre nosotros. Esto no es un matrimonio. Es una actuación, y ya no quiero actuar más. En ese momento, al mirar su bello rostro deformado por la crueldad, sentí una extraña sensación de paz. Esta mujer nunca me había amado.
Solo amaba tener el control, minimizarme. Ya hablé con una abogada, dije. Los papeles del divorcio estarán listos mañana. Me quedaré en otro lugar hasta que se finalice. Su expresión cambió de nuevo, el pánico asomándose entre el desprecio. No puedes estar hablando en serio. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué va a pensar la gente? Ya no me importa lo que piense la gente, respondí levantándome. Eso siempre fue tu preocupación, no la mía. Cuando me dirigí a la puerta donde había dejado mi bolso con ropa, ella corrió detrás de mí y me agarró del brazo. Espera. Tenemos que hablar de esto. No puedes tirar a la basura 9 años. Le quité la mano con firmeza. Tú los tiraste. Un comentario, una mentira, una traición a la vez. No vas a poder sin mí, siseó, con su máscara completamente caída. No eras nada cuando te conocí. Yo te hice lo que eres. Solté una carcajada, genuinamente divertido. ¿Eso es lo que te dices? Que el gerente regional con casa propia y auto era nada. Que el tipo respetado por todos en el trabajo era nada. Esa es una historia bastante creativa. ¿A dónde vas? Insistió. Ya no es de tu incumbencia, respondí simplemente. Por primera vez en nuestro matrimonio, vi algo nuevo en sus ojos. No amor, no afecto, sino una conmocionada comprensión de que ya no tenía poder sobre mí. Te vas a arrepentir, susurró. Nunca encontrarás a alguien como yo. Eso es exactamente lo que estoy esperando, respondí sonriendo con sinceridad. Esa noche salí de nuestra casa con solo un bolso de lona y mi laptop. El aire fresco de la noche se sintió como libertad en mi rostro. Mike me esperaba en su camioneta al final de la calle. Había planeado todo hasta el último minuto. Ella me siguió hasta el porche, su voz oscilando entre la rabia y la desesperación. ¿Crees que esto es una especie de escena de película? Gritó. ¿Crees que me estás dando una lección? Vuelve adentro. Seguí caminando, sin mirar atrás. Su voz cambió de nuevo. Por favor, dijo ahora más suave. Lo siento. Podemos arreglar esto. Iré a terapia. Haré lo que tú quieras. Por un segundo, mis pasos titubearon. 9 años de costumbre casi me arrastran de vuelta a su órbita. No parece muy feliz, observó Mike mientras nos alejábamos en su camioneta. No está acostumbrada a perder el control, respondí. Esa noche, después de unas cervezas en casa de Mike, finalmente hizo la pregunta que sabía que venía. ¿Qué pasó, hermano? Pensé que ustedes estaban sólidos. Le mostré algunas capturas de pantalla. Su rostro se oscureció mientras las leía. Jesucristo, murmuró. ¡Qué maldita psicópata! Siempre sentí que había algo raro en ella, pero esto es otro nivel. Sí, asentí, dando otro trago a la cerveza. Lo loco es que no lo vi hasta ahora. Es como si hubiera estado bajo el agua durante años y finalmente salí a respirar. Mike puso su mano sobre mi hombro. Vas a estar bien, hermano. Quédate aquí el tiempo que necesites. Y cuando estés listo, vamos a salir a celebrar tu libertad. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de asuntos prácticos. Mi abogada aceleró los papeles del divorcio. Abrí nuevas cuentas. Coordiné con una empresa de mudanzas para recoger mis pertenencias mientras ella trabajaba. Encontré un pequeño apartamento y firmé un contrato por 6 meses. Durante todo ese tiempo, mi teléfono no dejó de sonar. Sus mensajes llegaban en oleadas, primero enojados, luego suplicantes, luego amenazantes, luego en tono de negociación. 3:47 de la madrugada, no puedes hacerme esto. 4:12 de la madrugada, por favor, vuelve a casa y hablemos. 7:03 de la mañana, si sigues con esto, me aseguraré de que todos sepan lo fracasado que eres en la cama. 11:30 de la mañana, no lo decía en serio, bebé. Estaba enojada. Te amo tanto. Por favor llámame. No respondía a ninguno. Mi abogada me había aconsejado que no lo hiciera, y francamente, no tenía nada más que decir. Se presentó en mi oficina armando una escena que solo reforzó mi decisión. Mi asistente tuvo que llamar a seguridad para que la sacaran. Mi jefe me llamó a su oficina después. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Eso se vio intenso. Respiré hondo y decidí ser honesto. Me estoy divorciando. Descubrí que mi esposa me engañaba, entre otras cosas. Para mi sorpresa, asintió con simpatía. Ya pasé por eso. Mi primera esposa tuvo una aventura con nuestro vecino. Fue el peor momento de mi vida, pero créeme, mejora. Eso espero, dije. Tómate el tiempo que necesites, ofreció. Y si necesitas hablar con alguien que ha pasado por lo mismo, mi puerta está abierta. Ella envió a su hermana para hacerme entrar en razón, pero le salió el tiro por la culata cuando, al escuchar toda la historia, su hermana me dijo en voz baja que entendía mi decisión. Siempre ha sido así, confesó. Hizo lo mismo con su novio en la universidad, lo hizo sentir como basura hasta que se lo creyó. ¿Por qué nunca dijiste nada?, pregunté. Su hermana bajó la mirada, avergonzada. Lo intenté una vez. No me habló durante 1 año. Supongo que fui una cobarde. Pero no me detuve ahí. ¿Recuerdas que mencioné que el padre de Jim era pastor? Bueno,
Envié un paquete anónimo a su iglesia con impresiones de algunos de los mensajes más explícitos entre Jim y mi esposa. Nada que la identificara directamente, pero lo suficiente para que sus padres supieran en qué andaba su precioso hijo, destruyendo un matrimonio y viviendo un estilo de vida que contradice sus enseñanzas. ¿Fue mezquino? Tal vez. Pero a veces, el karma necesita una pequeña ayuda. Al cuarto día, regresé a la casa con escolta policial para recoger algunos objetos personales. No confiaba en los de la mudanza con fotos familiares, reliquias de mis padres, documentos importantes. Ella me estaba esperando, los ojos rojos e hinchados. ¿Llamaste a la policía por mí?, espetó cuando entré. Solo vengo por mis cosas, dije, avanzando hacia el dormitorio. Me siguió, observando en silencio mientras recogía lo que quedaba de mi vida antes de ella. ¿Y los buenos momentos?, preguntó finalmente. ¿Vas a tirar todo a la basura? Me detuve, considerando bien mi respuesta. Tú hiciste eso cuando decidiste que no era suficiente. Nunca dije que no fuera suficiente. No tenías que decirlo. Lo demostraste todos los días en 1000 formas pequeñas. Por primera vez, no tuvo respuesta. Se quedó en la puerta, de alguna forma disminuida, mientras yo cargaba mi caja hacia la salida. Cuando llegué al umbral, hizo un último intento. Tu nombre aún está en la hipoteca, dijo. Aún eres responsable de la mitad. Asentí. La abogada se encargará de eso. Vende la casa si es necesario. No puedo pagarla sola, admitió, la vulnerabilidad rompiendo su armadura. Ese ya no es mi problema. Su rostro se contrajo con un destello de su viejo desprecio. Por esto necesitaba a alguien más. Eres demasiado débil para luchar por nuestro matrimonio. La miré, de verdad la miré, por última vez. En ese momento, la vi con claridad. No la diosa que había puesto en un pedestal, ni la manipuladora cruel de los últimos días, sino simplemente una persona defectuosa e insegura que se construyó destruyendo a los demás. No voy a luchar por algo que me hace daño, dije con simpleza. Eso no es debilidad. Es amor propio. Cerré la puerta detrás de mí. Su primer sollozo genuino se rompió cuando hizo clic. El sonido me siguió por el camino, crudo, incontrolable, curiosamente, satisfactorio. En el coche del policía, exhalé por completo, como si fuera la primera vez en años. Mi teléfono vibró de nuevo con una llamada suya. Lo apagué. ¿Todo bien?, preguntó el oficial. En camino, respondí, viendo cómo nuestra casa se hacía pequeña en los espejos retrovisores mientras nos alejábamos. El oficial, un hombre mayor con sienes grises, asintió con comprensión. He estado en muchas de estas llamadas domésticas. Nunca se hacen fáciles. ¿Domésticas? Yo no. Empecé a protestar. No todo abuso deja moretones, hijo, dijo en voz baja. He visto a muchos hombres en tu situación. Nadie habla mucho de ello, pero pasa. Nunca lo había pensado en esos términos. ¿Yo? ¿Víctima de abuso doméstico? No encajaba con la imagen que tenía de mí mismo. Pero claro, tampoco encajaba ser el esposo engañado o el tipo divorciado a los 38. La vida tiene una forma de darte identidades que nunca pediste. 6 meses pueden cambiarlo todo. El divorcio se finalizó más rápido de lo esperado. Ella no lo impugnó una vez que se dio cuenta de que no volvería. Janet, mi abogada, fue implacablemente eficiente. Conseguimos una división justa de los bienes y no intenté dejarla en la ruina, aunque probablemente podría haberlo hecho. Solo quería salir. La casa se vendió rápidamente en un mercado caliente, y tras dividir las ganancias, tuve suficiente para dar el pago inicial de un elegante departamento en el centro, más cerca de mi oficina. 2 habitaciones, estilo industrial con ladrillos expuestos y grandes ventanales. El completo opuesto a la MC mansión suburbana donde habíamos vivido. Este lugar sí se sentía como yo. Más tarde, me enteré por amigos en común que su empresa farmacéutica recortó su división 2 meses después de nuestra separación. Aparentemente, su jefe la protegía por su mediocre desempeño porque también tenían un romance. Cuando la esposa del jefe lo descubrió y amenazó con el divorcio, él terminó con ella, y ella fue la primera en ser despedida. Edith, muchos preguntan si fui débil por no confrontarla antes o no luchar más por la relación. Escuchen, chicos, quedarse en una relación abusiva no es fortaleza. Irse sí lo es. Y luchar por una relación solo sirve cuando ambas personas luchan por lo mismo. Si estás con alguien que constantemente te hace sentir insuficiente, que traiciona tu confianza, que se burla de ti frente a otros, eso no es amor. Eso es posesión. Conoce la diferencia. Edith 2. Para los hombres que preguntan cómo saber si están en una relación abusiva, si caminas constantemente sobre cáscaras de huevo con tu pareja, si no recuerdas la última vez que te sentiste respetado por ella, si se construye rebajándote, si te aísla de tus amigos y familia, esas son señales de alerta enormes. Revisen el trabajo del Dr. John Gottman sobre el desprecio en las relaciones. A mí me abrió los ojos.